En esta clase vamos a hacer algunas consideraciones sobre un concepto que es central, es nodal, en el curso, que es el concepto del desarrollo rural, puesto como una faceta postergada del desarrollo de nuestra sociedad. Como les dije, vamos a hacer algunas reflexiones a la vuelta de este concepto, de esta idea, lo cual obviamente no va a agotar el tema en sí mismo, sino que esto es una introducción a próximos temas que vamos a ir viendo en el transcurso de este curso. Una primera pregunta disparadora del tema es ¿por qué el desarrollo rural? Bueno, porque aún existen y persisten en gran parte de los segmentos sociales, hay condiciones de pobreza, marginalidad, postergación y estancamiento. Y en razón de que el desarrollo de la sociedad, en particular de la sociedad argentina en su conjunto, fue históricamente asociado al desarrollo urbano-industrial en desmedro de las áreas rurales, en gran parte de los procesos históricos de nuestro país. Eso desembocó, junto con otros procesos, en la construcción de un enfoque tradicional del desarrollo rural, el cual nos hablaba de, partiendo de un diagnóstico de los segmentos sociales rurales, nos estaba diciendo que existen franjas de productores atrasados, conservadores, resistentes al cambio, con limitaciones cognitivas, ineficientes y de baja productividad. Ese diagnóstico inicial, que dio en gran parte lugar a la construcción de un enfoque tradicional del desarrollo rural y en consecuencia de prácticas de extensión y asistencia técnica atadas a ese enfoque tradicional, se suponía que iban a ser superados estos elementos diagnósticos con una propuesta de modernización vía asistencia técnica. A la luz de los resultados obtenidos luego de varias décadas ya de trabajo, podemos ver que este enfoque tradicional al menos no dio los resultados que prometía y promete ofrecer y lograr. Frente a esto, un enfoque alternativo del desarrollo tendría que considerar que es un proceso social, económico y político de cambio de las sociedades, del mundo rural, de los territorios rurales, que es un proceso intencionado, no es un proceso espontáneo, sino que hay intenciones, hay objetivos, hay finalidades, que es un aspecto particular de un proceso mucho más amplio y abarcativo, que es el desarrollo de la sociedad en su conjunto, pero es un elemento sustancial, sobre todo en la realidad de nuestro país, que tendría que estar orientado a los segmentos sociales más postergados. Acá es importante hacer una aclaración desde nuestro punto de vista. Los procesos de desarrollo rural, los esfuerzos, no tienen que estar únicamente dirigidos a los sectores sociales menos favorecidos de las áreas rurales, pero sí privilegiadamente. En nuestras áreas rurales no solamente hay pequeños productores y productores familiares, obviamente, eso lo saben ustedes mejor que nosotros, pero sí estamos diciendo que todo el esfuerzo del Estado, del mundo no gubernamental, de las organizaciones, de las instituciones, tiene que estar dirigido, no exclusivamente, pero sí prioritariamente a los sectores sociales más postergados del área rural. ¿Cuál es el objetivo final? El mejoramiento de la calidad de vida. Es mucho más que producción agropecuaria. Busca mejorar las condiciones de producción, de intercambio, de inserción social, considerando procesos de vinculación, de articulación con la industria, con el comercio, con los servicios y en general con el resto de la sociedad. No puede existir un área desarrollada en el centro de países poco desarrollados en su conjunto. De lo anterior, una falsa dicotomía que se mantiene inclusive hasta nuestros días, que es esa falsa dicotomía del desarrollo urbano versus el desarrollo rural.
¿En dónde está el límite? Ese límite cada vez es más difuso, hay zonas grises, por lo tanto ya se ha superado esta falsa dicotomía cuando estamos hablando de que esas zonas grises están dadas en lo estructural, en lo funcional, con algunas características que son diferenciales y que son comunes. Cuando hablamos de zonas grises estamos hablando de, por ejemplo, aquellos sitios que la literatura habla de poblaciones intermedias y en los que es muy difícil detectar si estamos hablando de un área rural o estamos hablando de un área urbana. Y en esos pueblos intermedios, en esas zonas, poblaciones intermedias, se juegan una gran cantidad de, por ejemplo, servicios y articulaciones entre lo urbano y lo rural. El desarrollo rural tiene diferentes componentes en permanente interacción. El componente agroecológico, el sociocultural, el económico y el político institucional. Esto está puesto no al azar, esta distribución de estas dimensiones, sino que el político institucional está puesto por encima porque se entiende que es aquel que dictamina los marcos normativos, las normas, las leyes, los decretos, los reglamentos, las resoluciones, etc. Por lo tanto, eso se genera en un plano superior, pero que indefectiblemente va a permear hacia todos el resto de los componentes, el sociocultural, el económico y el agroecológico. Y el agroecológico está puesto precisamente abajo en esta distribución como el soporte, los recursos naturales que sostienen todo el resto del sistema. Por lo tanto, estamos viendo que la problemática del desarrollo rural es multidisciplinaria, es transdisciplinaria y no existe una sola profesión que pueda dar cuenta por sí sola de toda esta compleja y amplia gama de problemas. Por lo tanto, requisito indispensable, que lo vamos a ver más adelante en este curso, la perspectiva sistémica, el enfoque de sistemas como una herramienta, como un instrumental para nuestro trabajo. Y requiere ser abordado desde dos dimensiones, desde una dimensión espacial, y que tiene distintos niveles de abordaje. Estos son la problemática local, puede ser microrregional, provincial, puede ser regional, puede ser una problemática nacional, plurinacional. Los niveles son realmente bastante laxos en este sentido. Nosotros somos los que tienen que fijar cuál es el abordaje espacial y cuál es la dimensión espacial en la que nosotros pensamos trabajar o pretendemos trabajar, y luego hay una dimensión temporal, en donde se ubica una perspectiva histórica y una dinámica de los procesos, es decir, las acciones para el desarrollo rural no pueden estar divorciadas del contexto histórico del proceso, del momento que se está pasando, ni por ende de las dinámicas de los distintos procesos que se desencadenan y se hilvanan en determinado momento histórico. Por ser un proceso no espontáneo, como habíamos visto hace unos minutos, su ocurrencia estará determinada por la existencia de ¿qué? De instrumentos inductores y ordenadores de procesos de cambio. Los planes, las políticas, los programas, los proyectos, hasta llegar a la acción concreta, es decir, al trabajo del profesional, del asistente técnico, del extensionista, donde nosotros le decimos la acción concreta, el cara a cara. Y estos van a ser todos estos planes, políticas, programas, proyectos y hasta la acción misma diferenciados en función de la particularidad de los sujetos con lo que se esté trabajando. Sea un productor empresarial de capital fijo, mis planes, mis políticas, mi programa y mi acción va a ser distinta a que si yo estoy trabajando con un productor familiar en proceso de descapitalización, por ejemplo. Las acciones para el desarrollo deben ser técnicamente factibles, económicamente viables, culturalmente apropiables y reproducibles y ambientalmente sostenibles. Preferentemente tienen que tener estas 4 cualidades, estas 4 condiciones.
El desarrollo sustentable, a partir de lo ambientalmente sostenible que habíamos visto en la imagen anterior, puede ser visto entonces como una articulación de objetivos políticos, institucionales y un espacio conceptual en el que interactúan lógicas. Esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico, en el que si tenemos por un lado el conjunto de la dimensión agroecológica, la dimensión sociocultural, la dimensión económica y la política institucional, visto desde una perspectiva de la teoría de conjuntos, el espacio de intersección de estos cuatro niveles es lo que me determina donde se juega el desarrollo sustentable. Por lo tanto, si cualquiera de estos niveles está en desequilibrio con el resto, pensemos que el círculo, el conjunto económico fuese mucho más grande que el resto de los otros tres conjuntos, no estaríamos en una condición apropiada para hablar de desarrollo sustentable porque no hay una distribución armónica de estas cuatro dimensiones necesarias de ser abordadas. Los principales sujetos del desarrollo rural, trayendo a colación lo que habíamos dicho al principio de esta exposición, pequeños productores, campesinos, minifundistas, productores familiares y una gran gama de categorías y subcategorías que estos puedan tener, como vamos a ver también más adelante. ¿Cuáles son las características? Bueno, viven con su grupo familiar en el predio, factores limitantes, tierra y capital, y factores de la producción más abundante relativamente el trabajo familiar, producen para el autoconsumo, pero también para el mercado, y venden fuerza de trabajo afuera del predio, fuera de la finca, en el concepto que Pedro Sacumacosa desarrollara muy claramente a partir de la década del 90, que es el de la multiocupación y la pluriactividad. ¿Cuál es la importancia de la pequeña producción? Primero, tiene alta capacidad de absorción de fuerza de trabajo. Mantiene el tejido social en el ámbito rural. Esto es un tema clave cuando vamos a hablar del desarrollo rural. Tiene potencial facilidad de inserción en nichos de mercado. Ahí hay muchas experiencias con el tema de los mercados de preferencia. Adaptabilidad ante cambios del contexto, muy rápida capacidad de adaptabilidad y de cambio, y es una base para un desarrollo sin desequilibrios. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, estamos en los años 2020, el espacio, bueno, es el noroeste argentino donde radica nuestra carrera, pero es un espacio regional y en un contexto mundial globalizado. Esos son los datos de nuestra realidad cuando estemos hablando del concepto, la idea del desarrollo rural. Hay una gran gama de heterogeneidad de situaciones, pero hay elementos comunes. Insuficientes tecnologías apropiadas y apropiables, sectores sociales desprotegidos, procesos de pauperización y expulsión permanente del área rural hacia las áreas urbanas, altos índices de desocupación y subempleo, migración temporal y permanente, inserción económica y social subordinada, poca o nula participación política y una insuficiente cobertura estatal. ¿Cuáles son las perspectivas? Operativamente a corto plazo, programas y proyectos gubernamentales de apoyo, programas gubernamentales de contención, iniciativas puntuales por su capacidad operativa de ONGs y de universidades, y mecanismos de resistencia a la expulsión del sector, estrategias de sobrevivencia y no solo de sobrevivencia, sino posibilidad de permanencia en las áreas rurales. Las tendencias, bueno, replantear el concepto del desarrollo rural a partir de definiciones sociales y políticas, la incorporación del punto de vista de los sujetos beneficiarios, de los usuarios, de los destinatarios, de los actores centrales de los procesos de desarrollo rural, el fortalecimiento de la sociedad civil y la democracia en las áreas rurales, desterrar estas dicotomías excluyentes de las que habíamos estado hablando, la descentralización de procesos y tomas de decisiones, el abordaje a escala microrregional,
la implementación de políticas diferenciadas y el rescate de experiencias, conocimientos y capacidades existentes a nivel local. Los procesos de globalización, si bien han puesto a disposición de los ciudadanos los avances tecnológicos y todo un mundo de nuevos conocimientos, tienen la contrapartida de que hay amplios segmentos de la sociedad que tienen efectiva dificultad para acceder a los mismos y mantenerse dentro de esos cambios. Y por lo tanto, se profundiza la condición de subordinación, llegando a estos casos en que tan tristemente se los catalogaba a partir de la década del 90 como los inviables del sistema. En este escenario, todos los sectores sociales e instituciones tienen cabida necesariamente y un papel muy importante para desempeñar.